Hola estimados alumnos, les habla José de Jesús García Rubalcaba, profesor de la Universidad Autónoma de Baja California. En esta breve lección les platicaré acerca de los teoremas fundamentales del cálculo. Únicamente los vamos a enunciar claramente, no podemos demostrarlos en tan poco tiempo, y en otras lecciones posteriores veremos algunos ejemplos. Entonces el propósito de esta lección es nada más enunciar de manera clara y precisa estos teoremas que son pues fundamentales. Muy posiblemente ya lo han notado, eh, derivar e integrar son operaciones inversas una de la otra. Y eso es lo que nos dicen estos dos teoremas fundamentales del cálculo. Son dos teoremas. Uno va en un sentido y el otro va en el sentido opuesto. Ahora, ¿cuál es el primero? ¿Cuál es el segundo? Eso cambia de libro a libro. En algunos libros a uno le dicen primer teorema fundamental del cálculo y en otro libro vienen al revés, ¿no? Vamos a enunciarlos explícitamente. Este es uno de ellos, ¿no? Empezamos con una función que es continua en algún intervalo que tiene el punto A. Tenemos un intervalo, tenemos una función continua y un punto en ese intervalo. Entonces agarramos x, es una variable que cae dentro de ese mismo intervalo. La x está aquí mismo. Entonces esta función f minúscula, como es continua, se puede integrar en el intervalo cerrado de a x. Aquí la variable de integración. Recuerda que la variable de integración en una integral definida, esta variable de integración es muda. Puede ser cualquier letra, cualquier letra. Nada más una que no estés utilizando ya. Así es como aparece en casi todos los libros. No utilizamos la letra X porque la X ya está siendo utilizada para otra cosa distinta, entonces sería muy confuso. Pero recuerda, esta te la puedes cambiar por cualquier letra, más que no sea ni X ni A, porque ya la estás usando. Y significa lo mismo. La integral definida solo depende de la función que estés integrando y de los límites de integración. Ahora, esta expresión de aquí se dice que es una función definida a partir de una integral. Tienes una función f que es continua y el punto inicial del intervalo de integración. Aquí empieza la integral y termina en x. De hecho, no importa si x es mayor o menor que a, pero igual la integral va de a x. Eso nos define una función que depende de x. Cambias el valor de x, pues cambia el valor de la integral, ¿no? Te da otro resultado. Cambias x, sale otro número como resultado de la integral. Y toda esta expresión lo puede ver una función que depende de x. Le dicen es una función del límite superior de integración. Bueno, pues resulta que esta función que depende de x es derivable, ¿eh? Y su derivada es f, ¿eh? Lo que estamos haciendo aquí, empezamos con la función f. Primero la integramos, lo que está haciendo aquí, y después le derivamos. Y el resultado nos regresa a la misma f, ¿eh? Así es como aparece enunciado en la mayor parte de los libros. A mí me gusta ponerlo con menos letras. Esta es la misma expresión de hace rato. La función f la integramos de a x. Esto define otra función como función de límite superior de integración. Esa la derivamos y se regresa a f, ¿eh? Pero recuerda, pues no necesitamos variables de integración. Podemos poder nada más integrar de a x de f. Significa lo mismo. La función f está siendo integrada de a hasta x. Lo que ocurre es que algunas funciones son difíciles de expresar si no las evalúas. Entonces poner esta f aquí podría ser engorroso en algunos casos, ¿no? Y esto pues siempre se puede expresar, ¿no? Y todavía un poquito más lejos, un poquito más lejos. Esta expresión integral de ax de f se ve como una función de límite superior. Nos podemos hacer también de la x. Nomás la quitamos. Esta es la integral de la función de f, empieza en a y termina en algún lado, ¿no? No importa qué letra pongas, termina en algún lado. Es una función que depende del límite superior y esa la derivas y te regresa a f. A mí me gusta expresarlo así como en este último renglón, sin letras innecesarias. En casi todos los libros te lo vas a encontrar así como está aquí arriba, pero esencialmente es esta última fórmula. Entonces lo que nos dice, empiezas con una función f, primero la integras y luego la derivas. Y te regresa a la función original. El otro teorema fundamental del cálculo va en el sentido opuesto. Empezamos con una función derivable.
Entonces, fíjate, esta f mayúscula es derivable, la derivamos y después sacamos una integral definida en intervalo cerrado de a a b. Lo que nos dice el teorema fundamental del cálculo es que esta integral, es un número, es esta f evaluada en b menos f evaluada en a. Nota que aquí empezamos con una función f mayúscula, primero la derivamos y después la integramos. Nos regresa a la función f. Y bueno, nuevamente, algunas funciones pueden ser difíciles de expresar si no las evalúas. Esto de aquí abajo es lo mismo, ya sabes, integral de a b f' de x. La variable de integración es muda, puede ser cualquier letra que no estés usando ya. A mí me gusta más ponerlo sin esta x. Significa lo mismo, es la misma integral. Y básicamente empiezas con f mayúscula, primero la derivas y después la integras. Y en esencia te regresa a la función original. Aquí está siendo evaluada en b y en a, está restando, lo estás evaluando en la frontera del intervalo de integración. El intervalo cerrado de AB, su frontera tiene A y tiene AB. Esto es muy utilizado. De hecho, recuerda que la integral definida es un límite de sumas de Riemann. Y esto es utilizado para calcular integrales definidas a partir de antiderivadas sin tener que hacer las sumas de Riemann, que es algo bastante tardado. ¿Cómo se aplica este teorema? Ahora, si empezamos con f minúscula, es una función continua del intervalo cerrado AB. Esta expresión integral de AB de la función f sale nada más de límites de suma Riemann. Siempre tiene sentido, siempre la puede hacer. En principio, esto tiene sentido independientemente de cuál función f, nada más necesitas que sea continua. Ahora, si logras encontrar una antiderivada de f minúscula, digamos, f mayúscula antiderivada de f minúscula. Antiderivada, esa es f' mayúscula, es igual a f, es una antiderivada. Si logras encontrar esta antiderivada, calcular la integral resulta muy sencillo. Digamos, f igual a f' mayúscula, la sustituyes y luego aplicas el teorema fundamental del cálculo. Por lo general sale bastante rápido. Entonces, quieres calcular una integral definida. Para que esa expresión tenga sentido, basta con que la función sea continua en ese intervalo. Ahora, si logras encontrar una antiderivada, nada más aplicas el teorema fundamental del cálculo, evalúas, restas y eso es todo. Ahora, algunas personas se confunden y piensan que esa expresión de aquí de la izquierda significa encontrar una antiderivada, evaluar y restar, y no es así. Esta expresión es un límite de sumas de Riemann. Existen muchas funciones que no tienen antiderivada elemental, muchísimas, y que aparecen con mucha frecuencia en la práctica. Entonces, es posible que esta expresión de la izquierda tenga sentido, pero que no puedas aplicar este teorema fundamental del cálculo sencillamente porque no se va a encontrar una antiderivada elemental. Entonces, cuidado. La definición integral definida sale a partir de límites de sumas de Riemann. Este teorema te permite calcularlo rápidamente en muchos casos, pero no en todos. Y te digo, estos que no aparecen son muy frecuentes en la práctica. En esos casos lo que se hace es recurrir a algún método numérico para obtener alguna solución aproximada. Esta expresión se puede aproximar con la precisión que se requiera y frecuentemente en la práctica eso es lo que hay que hacer. Y bueno, con eso terminamos esta breve lección. En lecciones posteriores vamos a ver ejemplos de aplicación de estos dos teoremas. Recuerda, son dos teoremas, van en sentidos opuestos uno del otro. No, primero integras y después derivas, y en el otro primero derivas y después integras. Y bueno, hasta pronto.